Estimados amigos, les habla el Padre Luis Antonio Vergara y tengo el gusto de compartir con ustedes esta catequesis viviente donde vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Y para esto vamos a reflexionar sobre el Evangelio de Lucas. Ahí lo tiene, capítulo 2, del 1 al 20. Ese es el texto que vamos a estar utilizando durante esta catequesis. Ya como sabemos, nuestra sociedad ha adoptado como algo propio la Navidad, esta época en que estamos ahora mismo. Y claro, cuando salimos a la calle, pues vemos las luces que están por todas partes, que adornan las calles y los almacenes, los restaurantes y lo que sea. Y esto como que invita a la alegría. Y no faltan los regalos que despiertan la amistad y ese encuentro familiar que ciertamente es algo hermoso en estos tiempos. Y detrás de todos estos regalos hay como demasiadas compras compulsivas. Esto lo podemos ver muchísimas veces en personas que como que compran demasiado en estos tiempos. Y quienes nos acercamos a la vida, sabemos que el nacimiento de Jesús no tuvo tanta repercusión social y que las enseñanzas de su vida no admiten resquicios por donde pueda, vamos a decir, colarse todo este derroche que vemos en estos tiempos, sobre todo ahora a fin de año y en este tiempo de Navidad. Las compras egoístas de productos materiales, el desenfrenado, los juguetes inútiles que terminan en la basura o en los armarios o debajo de la cama o en los ríos, todo esto, ni tampoco este tiempo se presta para la indiferencia hacia los más desfavorecidos. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Es posible otra Navidad donde estén más presentes esos valores cristianos que muchas veces nos quejamos que hemos perdido? ¿Qué valores me gustaría como rescatar en estos tiempos para poderlos así como llevar a la familia? Y si fueran, aunque como dos valores que me gustaría rescatar en esta Navidad, ¿cuáles fueran ellos? ¿Qué valores son importantes para mí en este tiempo de Navidad? Me gustaría que de una forma franca hablemos sobre el nacimiento de Jesús. Y para esto vamos a empezar a leer el texto que tenemos para hoy. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y aquí vamos a preguntarnos, según Lucas, ¿en qué circunstancias históricas nace Jesús? Leamos. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David.
Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Bien, este texto comienza con un primer contraste. Mientras Juan Bautista vivía en lugares desiertos, esperando el momento de presentarse como precursor, el emperador Augusto decide mostrarse como señor del imperio. En el año 27 a.C., el Senado romano había concedido al emperador, lo había llamado Hijo de Dios al emperador. El Senado así llamaba al emperador, Hijo de Dios. Mantenía su proyecto de paz y prosperidad para todos sus súbditos. La paz o la Pax Romana había introducido un tiempo nuevo en el mundo, unificando sus territorios bajo una sola lengua y un nuevo orden político económico. Jesús nace en este amplio contexto. Si el Dios de Israel se manifestó en el Antiguo Testamento en una región del mundo, ahora se va a revelar en medio de este poderoso imperio romano para que la salvación no conozca fronteras. Los invito para que leamos nuevamente el texto que acabamos de leer, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Pero vamos a leerlo ahora desde otra perspectiva. Fijémonos cómo al principio la panorámica es muy amplia, todo el imperio, pero poco a poco Lucas nos invita a descender y centrar la mirada. Una región, un pobre pesebre, el vientre de una madre. Reconocemos en el texto este movimiento de descenso y pensemos a qué nos invita este evangelista, Lucas, del cual estamos hablando. Leamos nuevamente este pasaje bíblico. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Bien, mientras la noticia de que el emperador Augusto, saludado como Salvador, purificador, el Señor impone un censo para controlar sus posesiones. La verdadera noticia está mucho más abajo, por decirlo así. No está en la inmensidad del imperio. La verdadera noticia se enfoca en la pequeñez o se enfoca en Belén, una pequeña localidad de Judea. No asombra entonces
la grandeza del emperador terreno, sino el nacimiento de un niño, descendiente del rey David. Esa es la gran noticia. Y aquí los ojos del lector no son invitados a detenerse en quien posee el dominio de este enorme territorio, sino está invitado a detenerse en este frágil niño dado a luz en extrema pobreza y colocado en un pesebre. Este recién nacido, señala Lucas, tiene una enorme importancia para el mundo, pero su grandeza habrá que aprender a descubrirla, pues se manifiesta de forma paradójica para la humanidad. Dios mismo elige a los primeros destinatarios de este nacimiento de Jesús. Vamos ahora a leer los siguientes versículos, el 8 y el 9. Y vamos a ver, pues, quiénes son estos personajes, qué se dice de ellos. Leamos versículos del 8 al 9 en este capítulo 2. En la región había pastores que vivían en el campo y por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Bien, aquí podemos ver que los primeros en recibir este anuncio del nacimiento de Jesús son unos pastores. En aquella época, quienes se dedicaban a esta actividad pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad y no eran bien no eran considerados pues como personas estudiadas, preparadas, porque eran pastores, pues no tenían conocimiento de la ley, por lo tanto no la cumplían y por lo tanto eran como puestos a un lado, como rechazados hasta cierto punto. Y eso es importante saberlo porque es a esas personas que Él se les revela por primera vez, apenas nace. La ambientación y el desarrollo del pasaje recuerdan unas palabras del profeta Isaías. El pueblo que caminaba a oscuras vio surgir una luz deslumbradora. Pues nos ha nacido un niño o un salvador. Los pastores son esos primeros testigos del cumplimiento de estas palabras del profeta Isaías. Comprenden que la luz que los rodea manifiesta la presencia divina entre ellos, pero su reacción es muy típica, es el temor, que no equivale a nuestro miedo, sino que es la manera de expresar en la Biblia el asombro y la reverencia de quienes se encuentran ante una revelación del mismo Dios. Y esto lo vemos tanto en el libro del Éxodo, Isaías, Proverbio, este temor de Dios. Entonces aquí vemos esta gran manifestación del Señor y siempre revelándose a los más pobres. Vamos ahora a un cambio y al regresar continuamos con más, profundizando sobre este texto del Evangelio de San Lucas. Volvemos.
Amigos, continuamos reflexionando sobre esta catequesis viviente que la he llamado el nacimiento de Jesús, reflexionando sobre el Evangelio de Lucas y del 1 al 20, capítulo 2, del 1 al 20. Vamos ahora a leer los versículos 10 y 12 de este capítulo 2 de San Lucas. Y fijémonos aquí qué dice el mensaje de Dios a los pastores. ¿Qué títulos da Jesús? Leamos. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Como ocurre en otros esquemas bíblicos de revelación, el ángel ofrece serenidad a los pastores y les señala la razón por la que deben de ceder a la intranquilidad. Los invita a permanecer tranquilos, porque Él es el portador de una gran noticia que sacará al mundo de la tristeza y del abandono, llenándolo de alegría. Esa buena y alegre noticia no consiste en la llegada de un emperador romano, como era lo habitual, pues, en el imperio, sino consiste en la llegada del nacimiento de un niño, que es el Salvador del mundo, que es el Mesías y el Señor. Tres títulos que anticipan quién es Jesús y más importante, cuál será su misión. Por último, el ángel ofrece a los pastores una señal. Este signo aparece también en otros lugares del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Samuel, en Isaías, que nos habla de un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto no pareciera nada extraordinario a oídos profanos, pero que recordaba a la comunidad de Lucas que las promesas del Antiguo Testamento, esperadas por todo Israel, veían su cumplimiento en Jesús, que esas promesas de Dios se habían cumplido en Jesús. Vamos ahora a leer los siguientes versículos del 13 al 14, en este capítulo 2 de Lucas. Y la pregunta que vamos a hacernos aquí es: ¿qué ocurre entonces y dónde? De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. La magnitud del suceso ocurrido en Belén es tal que no basta con que en la noche brille la luz, ni que el temor ante la visita del ángel se transforme en alegría, ni que la grandeza
del Hijo de Dios se muestre en la debilidad de un niño. Además, el cielo rebosa y se envuelve con nuestro mundo, como hay una mezcla de nuestro mundo y el cielo. Asistimos a una especie como de liturgia celestial, en la que el coro de los ángeles entona un himno de alabanza que resume el proyecto divino para el mundo. Gloria a Dios, y en la tierra paz a los hombres. El reconocimiento de quién es Dios alcanza la paz en la tierra. Será una paz que solo comprenden y consiguen las personas en quienes Dios se complace. Es decir, aquellas que viven según la voluntad del Padre, como nos los ha enseñado Jesucristo. Hágase tu voluntad. Vamos ahora a leer los siguientes versículos, del 15 al 20. Y aquí vamos a fijarnos en los siguientes hechos. ¿Qué hacen entonces los pastores para responder adecuadamente a la pregunta? Fijémonos en los verbos que describen sus acciones. Veamos. Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, aguardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después, los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se los habían anunciado. Observando las palabras que describen lo que hicieron los pastores, nos habremos dado cuenta de que son verbos como que nos hacen pensar en movimientos. Se dicen unos a otros: vamos, fueron, deprisa, encontraron, contaron, alabaron. Todos son verbos así que dan el sentido de movimiento. A través de las acciones que presentan estos verbos, Lucas señala la fe como un camino que hemos de recorrer todos y en el que hay varias etapas. Búsqueda en la que la experiencia personal se une a la de los otros creyentes, encuentro, testimonio y alabanza. Este es el camino de una fe madura y la forma de llegar a un testimonio creíble. Sin embargo, no es el único camino. Lucas presenta otro camino y por eso pone como modelo a María en este seguimiento. Vamos a leer ahora, así como un repaso, Lucas, capítulo 2, versículos 4 al 7, luego versículos 16 y 19. ¿Cuál es la forma en que María coge y entrega a Jesús? Y su entrega a Jesús. Veamos. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad
ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. María, a quien ya se nos presentó en la Anunciación como la mujer del sí, acompaña a José. Ella como que es solidaria en esa misma obediencia a las leyes sociales de su tiempo. A pesar de su avanzado embarazo, cuando en Belén se cumplió el tiempo del alumbramiento, María repite su sí a Dios y vuelve a aceptar su plan de salvación para ella y para todo el mundo. Esta frase va más allá de una perspectiva meramente temporal y se refiere en la Biblia a un momento importante en la intervención de Dios en la historia. Tras mostrar el Hijo a los pastores, le encontramos aguardando y meditando, reflexionando todo, como tratando de entender, de captar eso que Dios ha hecho en ella. No acierta a comprender el significado profundo de lo que está viviendo. Así que recoge los acontecimientos y les da vuelta en su corazón hasta que todas las piezas encajan y se muestra ese significado correcto. Se presenta como la mujer del silencio, de la escucha, de la meditación, de la contemplación. El camino de la profundización en la fe que presenta María no se contrapone al de los pastores, sino que lo complementa. En ambos casos fue en la escucha de las palabras que venían de lo alto lo que les permitió captar el hondo significado de lo ocurrido. De otra forma, nada hubiera tenido de especial el nacimiento de un niño y quizás su presencia hubiera pasado desapercibida. Esta escucha y la actitud con que respondieron María y los pastores a la voz del cielo son las que se nos pide a nosotros para comprender adecuadamente este Evangelio de Lucas. Nos disponemos a entrar ahora de una forma más profunda y descubrir un poco el significado de todas estas palabras. Espíritu Santo, que estuviste presente en la creación del mundo, que preparaste el corazón y el vientre de María para recibir a Jesús, haz de nosotros una nueva creación. Ayúdanos a comprender la palabra. Enséñanos a hacer la vida de nuestra vida y vida en nuestro mundo. Vámonos a un cambio y al regresar continuamos con más, profundizando sobre este tema que hemos titulado El nacimiento de Jesús. Regresamos.
Bien, continuamos reflexionando sobre este tema, el nacimiento de Jesús, y vemos que el evangelista Lucas sumerge al lector en un gran acontecimiento histórico. Eso creo que nos queda claro desde el inicio, aunque aparentemente lo decisivo fue el edicto del emperador. Dios, en lo oculto de un pesebre, mostró al mundo la buena noticia, una noticia que había sido esperada por siglos. Ahora me fijo en la primera parte del texto. Lucas señala las circunstancias históricas del nacimiento de Jesús. Me detengo en el contraste de la grandeza del emperador y su decreto que abarca a todo el imperio. Y también me fijo en la sencillez con que se revela el nacimiento de Jesús. Se cumplió el tiempo del alumbramiento y María dio a luz a su primogénito. Dios, podemos decir, como que desconcierta con sus paradojas. Observo a María, que ella acata el censo del emperador, se pone en marcha con José y acoge en el tiempo de Dios. Cuando da luz, rodea a su hijo de todo, de todos los cuidados de que ella y José disponen en esos momentos. Su vida se presenta como un rompecabezas, pero ella recoge todas las piezas, las guarda y las medita, buscando leer en su vida cómo hacer la voluntad de Dios. Leo de nuevo lo que dice Jesús. Nada en la ciudad de David, por lo tanto, es el esperado, aquel en quien se cumple el Antiguo Testamento. Es el Señor, el Mesías. Nada ni nadie más puede atribuirse esos títulos de Señor, de Mesías, de Salvador. Él es el que trae la paz definitiva al mundo. Me detengo en el camino de fe que recogen los pastores, desde su pobreza y su sencillez, que desde su sencillez reciben como un regalo de Dios. La buena noticia del nacimiento de Jesús comparte con ellos la visión y se ponen en camino hacia Belén para ver un encuentro personal, lo que el Señor les ha mostrado. Van a toda prisa, se encuentran con el niño y hablan a otros de lo que ellos han experimentado, es decir, dan testimonio de este encuentro. Vuelven a sus lugares de origen, llevando en sus labios la alabanza que habían hecho los ángeles. La proclamación de los ángeles especifica la alegría y el alborozo que contiene la escena del nacimiento. Con la venida de Jesús, cielo y tierra se unen para que todo el universo sea un canto de alabanza a Dios y una tarea por la paz. A la vez, el evangelista indica a sus lectores que la auténtica paz llegará cuando nos dejemos moldear según la imagen del Hijo de Dios. Habrá que seguir leyendo este Evangelio de Lucas para descubrir las actitudes que caracterizan a Jesús. Ahora reflexiono sobre tratar de reflexionar
meditar con sinceridad que el nacimiento de Jesús, ¿qué significa ese nacimiento de Jesús para mí? Dejemos que la palabra interpele nuestra vida y nos haga disponibles a la voluntad de Dios. Si aquellos pastores que salieron al encuentro con Jesús vinieran a nosotros hoy, ¿qué nos darían? Comenzarían hablando de la buena noticia del nacimiento de Jesús. Contarían cómo fue ese nacimiento y no nos hablarían para nada del decreto de aquel emperador, lo que alteró su vida y la existencia de mucha otra gente a su alrededor. Preguntarían por nuestra experiencia, cómo vivimos nosotros ese nacimiento del Salvador. El ángel, seguramente, o aquel pastor, querría saber cómo hubiéramos respondido cada uno de nosotros al anuncio del ángel. El suyo fue un camino hecho en comunidad, con otros pastores que estaban viviendo lo mismo en ese momento. Le interesaría si en nuestra vida cotidiana oímos a los mensajeros de Dios y cómo respondemos a sus palabras. Hablaría de cuánto le gusta a Dios la sencillez y la humildad. Elige a María. Se manifiesta en primer lugar a los pastores. Presenta a su hijo recostado en un pesebre. Ofrece como signo un niño envuelto en pañales. Evidentemente se aleja del orgullo, se aleja de la vanidad y la grandeza que tantas veces tratamos de imprimir en nuestras vidas. Este ángel seguramente, o este pastor, perdón, pediría que volviéramos los ojos a María, modelo de discípula que aprendió a sintonizar su vida con los tiempos de Dios y ella que aguardaba y meditaba todo en su corazón. Nos preguntaría si también esa es nuestra actitud de reflexionar, de aguardar, como que de masticar, rumiar todo lo que nos sucede en la vida y no saltar a conclusiones rápidas, como muchas veces hacemos. Contaría de nuevo que la fe es un camino y nadie puede caminar por nosotros. Recordaría que Lucas nos dejó en su relato del nacimiento de Jesús dos caminos diferentes y complementarios, el de María y el de los pastores. Querría saber cuál es nuestro camino de fe y qué aspectos subrayamos en este momento. Profundización en la fe, comunidad, testimonio, en fin. Pensemos ahora qué le decimos a Dios a partir de este texto que hemos venido reflexionando, Lucas 2, versículo del 1 al 20. Hemos escuchado la palabra de Dios y nos hemos dejado encontrar por ella. Habremos descubierto que estamos en camino, que necesitamos la ayuda de Dios para mantenernos en una ruta no exenta de dificultades. Nos dirigimos a Él con una confianza total. Nos unimos al coro de los ángeles que da gracias, que alaba y glorifica a Dios por la presencia de Jesucristo
entre nosotros. Y demos gracias porque hemos conocido el mensaje de salvación y somos testigos de esta gran alegría para todo el mundo. Demos gracias por esos ángeles que Dios muchas veces pone en nuestro camino, tanto por aquellos que nos ayudan en el camino, como por aquellos que nos inquietan y nos invitan a retomar actitudes evangélicas. Acepto el compromiso de ser ángel, de ser mensajero de Dios para otros. Pedimos perdón por nuestra falta de sencillez, porque nuestras actitudes de grandeza ocultan al Dios de los sencillos. Lamentamos el orgullo, el egoísmo y la soberbia que no permiten la paz entre todos los pueblos. Suplicamos que Dios nos modele a imagen de su Hijo, para que llegue pronto la concordia que todos anhelamos, que todos deseamos. Suplicamos un corazón disponible como el de María, como el de los pastores, un corazón dispuestos para dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Cuando escuchamos a María, pedimos valentía. Queremos pedir al Señor que nos dé ese impulso misionero, esa actitud de evangelizador. Contemplamos junto a María y a José y los pastores al niño recién nacido acostado en el pesebre. Esta contemplación provoca en nuestro corazón la alabanza a Dios y nos hermana y pacifica en el mundo. Después de haber reflexionado, de haber escuchado este mensaje evangélico, ¿qué hace esto surgir en mí? ¿Qué me lleva a pensar? La palabra siempre, cuando escuchamos cualquier texto, nos tiene que como que inquietar. El de hoy es un texto que nos invita a la alegría. Martes pasado, el miércoles pasado, Monseñor hablaba de la alegría. ¿Qué es lo que me motiva a mí? ¿Cuál es mi alegría? ¿Qué ha pasado con nuestra alegría? Y este pasaje nos invita a eso, nos invita a la alegría. Y desde ahí implicamos y tenemos que implicarnos en el testimonio de vida. Y esto es importante siempre en la vida, de tener esa alegría, de mantener una actitud siempre acogedora y que eso también se vea de que este mensajero, esa paz que yo llevo, pues también la pueda compartir con otro. Y es lo que queremos en este tiempo de Navidad. Les deseo a todos una feliz Navidad, que de verdad pues demos espacio para que el Señor nazca en nosotros, que podamos sentirlo y que sea una Navidad que nos cambie, que nos haga personas nuevas.
Saludos y muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros en este Catequesis Viviente.